Bueno, buen día, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a tener, para así resolviendo ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para eso vamos a empezar con un problema. Ya lo tengo preparado. Vamos a ver. Vamos a ver, lo tengo aquí en la pizarra, ya lo copié. Se los comparto. Ok, dice, la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 metros por segundo a 5 metros por segundo. Vamos a ir anotando. La velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. Velocidad inicial, 12 metros sobre segundo. ¿Ok? La velocidad final, 5 metros sobre segundo. Velocidad final, 5 metros sobre segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros, distancia es igual a 100 metros. Calcular. La aceleración. La aceleración. En ese caso va a ser una desaceleración porque hay pérdida de velocidad. Y la distancia que recorre a continuación hasta detenerse, suponiendo la misma aceleración. Entonces, inciso B, la distancia que recorre hasta detenerse, hasta que la velocidad final sea igual a cero. Ok, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero, con la primera fórmula, no es posible porque no tenemos el tiempo. Pues no podemos calcular la aceleración ahí. Entonces tenemos la primera fórmula que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, aquí tengo dos incógnitas. No conozco la aceleración y no conozco el tiempo tampoco. Entonces, no podemos usar esa fórmula. Tenemos la fórmula de la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, sí conocemos la distancia, perdón, conocemos la velocidad inicial, no conocemos el tiempo y no conocemos la aceleración, entonces tampoco podemos usar esa fórmula. Pero tenemos otra que dice que la velocidad inicial, perdón, la velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadradito, no a la 6, al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Conocemos la velocidad final? Sí. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí. No conocemos la aceleración, pero conocemos la distancia. Entonces, de aquí podemos despejar la aceleración y resolver unos incisos. Entonces, vamos a despejar. La velocidad inicial que está sumando en el segundo miembro, la voy a pasar al primero, pasa a restar. Entonces, tengo velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Y ahora el 2 y la d, que están multiplicando a la aceleración, los voy a pasar dividiendo a las velocidades. Y le doy vuelta a la ecuación y me quedaría que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por d. Perdón. Entonces sustituimos velocidad final son 5 al cuadrado menos 12 al cuadrado entre 2 por 100. Igual. 5 al cuadrado, 25, menos 144, que es 12 al cuadrado, entre 200. Vamos a la calculadora y para hacer eso más rápido, lógicamente nos va a quedar una aceleración negativa, porque este número es mayor que este. Entonces, nos va a dar arriba negativo. Pues tengo, vamos a ver, abrimos paréntesis primero, son 25 menos 144, cierro paréntesis,
entre 200. Igual, me da menos 0.595. Menos 0.595 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo podemos ver que es cierto que son metros sobre segundo al cuadrado? Aquí, bueno, en cualquiera, la aceleración es igual a, arriba son metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, menos metro sobre segundo al cuadrado, entre, este es adimensional, y la distancia son metros. ¿Ok? Entonces son igual a, se quedaría metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, entre metros. Y este arriba me va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Para poder restar tiene que tener las unidades. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, entre metro. Para poder hacer la división le ponemos un 1 abajo y multiplicamos extremo por extremo, medio por medio, y me quedaría arriba, me quedaría metro cuadrado por 1, me queda metro cuadrado. Y abajo me queda metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Entonces, el cuadrado de arriba se elimina con el metro de abajo. Y el resultado me quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado, que es exactamente lo que habíamos previsto. ¿Ok? Bueno, así es como se resuelve el inciso A. Bueno, ya una vez que resolvimos el inciso A, vamos a proceder a calcular la distancia en el que el tren se detiene, partiendo de la velocidad inicial. Entonces, para eso, dice que la aceleración es la misma, entonces sería esta. Ahora sí podemos usar esta fórmula. Entonces sería, voy a borrar. Voy a borrar esto. También esta fórmula la vamos a borrar. Y procedemos a calcular es con esa fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial, que son 12. Corregimos porque no conocemos el tiempo. No podemos usar todavía esa fórmula, pero sí podemos usar esta. Calcular de aquí el tiempo. Conocemos la aceleración. La aceleración nos quedó que era menos 0.595 metros sobre segundo al cuadrado. No lo anoté, pero lo recuerdo. Aquí lo tiene la calculadora. Sí, ok. Ahí está ya. Esta es. Entonces podemos usar esta para calcular el tiempo. Entonces antes de calcular la distancia necesitamos el tiempo. Entonces procedemos a calcular primero el tiempo. Aquí tengo que hacer un doble despeje. Primero la T la voy a pasar multiplicando al primer miembro y la A va a pasar dividiendo al segundo miembro. Entonces me quedaría que tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Quedaría igual a velocidad final 0, porque dice que hasta detenerse. Entonces la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, que son 12, entre la aceleración, que es menos 0.595. Igual. 0 menos 12 es menos 12. Entonces sería menos 12. Menos 12 entre menos entonces nos va a dar positivo, menos entre menos nos va a dar más. Para no tener que meter los signos en la división, ya nada más dividimos 12 entre 0.595. Igual me da 20.17. 20.17 es igual a 20.17 segundos. Y ahora sí ya utilizamos la fórmula esta porque conocemos el tiempo.
Entonces dice la distancia es igual a la velocidad inicial, son 12 por 20.17 más un medio de la aceleración que es menos 0.595 por el tiempo que son 20.17 al cuadrado por 20.17 al cuadrado. Igual. Vamos a hacer este primero y luego vamos a hacer este. Vamos a ver. Entonces me quedaría 12 por 20.17 igual a 242.04. 242.04. En signos quedaría más por menos, menos por más, menos. Quedaría menos. Vamos a ver. Sería punto 595 por 20.17 al cuadrado. Igual. Ah, no, perdón. Entre 2. Igual. 121.03. 121.03. 121.03. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa resta. 242.04 menos 121.03 igual. Me da 121.01. Entonces, esto es igual a 121.01 metros. Dimensionalmente es muy sencillo. Aquí tenemos metros sobre segundo por tiempo, que son segundos, más el 1 medio no lo tomo en cuenta porque está dimensional. La aceleración sí son metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo en segundos al cuadrado me da segundo cuadrado. Entonces son segundo con segundo se elimina y segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y metro más metro se puede dar resultado. Entonces me daría metros. El resultado nos va a dar en metros. ¿Ok? Y así es como terminamos nuestro problema. Entonces, podemos, así podemos concluir nuestro problemita. ¿Ok? Bueno. Bueno. Pues vamos a resolver otro.
Vamos a ver, control C. Y nos vamos a la pizarra. Y vamos aquí. Compartir. Vamos a borrar este. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a resolver este problemita. Dice, un móvil que lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Okay. Dice, un móvil lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Velocidad inicial igual a 10 metros sobre segundo. Acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular el incremento de velocidad durante un minuto. Velocidad final igual a incógnita y el tiempo es igual con 1 minuto. La velocidad al final del primer minuto. Ahí dice, primero es el incremento de velocidad. Va a ser la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial, porque ese va a ser el incremento. Entonces vamos a ver, vamos a irnos inciso por inciso. Vamos a dejar de compartir para verlo en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, tenemos todo para poder utilizar la primera fórmula. Son 60 segundos. Entonces dice, la primera fórmula dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Me piden la velocidad final, entonces tendríamos que la velocidad, despejando, este va a pasar acá multiplicando y este va a pasar sumando. Entonces tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces tengo que, esto sería igual a la velocidad inicial son 10 más la aceleración que son 2 por el tiempo que son 60 por 60. Entonces esto es igual a 60 por 2 son 120 más 10 son 130 metros sobre segundo. Y entonces el incremento de velocidad es igual a 130 menos 10 me daría 120 metros sobre segundo. Ese sería el inciso A, el incremento de velocidad. Ahora, vamos a ver el inciso B. Dice inciso B, la velocidad al final del primer minuto, pues ya la calculamos. La velocidad final al cabo del primer minuto son 130, entonces sería la respuesta del inciso A y esta sería la respuesta del inciso B. ¿De acuerdo? Luego dice la velocidad media durante el primer minuto. O sea, la velocidad media es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Entonces, velocidad media igual a
velocidad inicial más velocidad final entre 2, igual a velocidad final son 130, perdón, velocidad inicial son 10 más 130 entre 2 son 140, entonces serían 70. 140 entre 2 me da 70 metros sobre segundo. Esa es la velocidad media. Sería el inciso C. Entonces tendríamos la velocidad media es igual a la velocidad final, inicial más velocidad final entre 2. Sustituyendo valores nos queda que la velocidad media es de 70 metros por segundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el problema que sigue. El inciso D. Dice, el espacio recorrido en 1 minuto. O sea, el espacio que recorrió durante 1 minuto. Entonces, ese es el inciso D. Entonces tengo que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que la velocidad inicial son 10. Tiempos 60 segundos por 60 más un medio de la aceleración. La aceleración la calculamos, o no la hemos calculado, así, 2 metros por segundo al cuadrado. 2 por el tiempo que son 60 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces quedaría igual a 10 por 60 me da 600. Sin hacer números, sin hacer calculadora, con este se cancelan. Y entonces me quedaría 60 al cuadrado, 3.600. Más 3.600. Entonces la distancia recorrida sería igual a 3.600 más 600, 4.200. 4.200. Y ese sería el inciso D. Y con eso terminamos. Respuesta del inciso A, respuesta del inciso B, respuesta del inciso C y respuesta del inciso D. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de grabar.